Buenas, feliz comienzo de semana, feliz lunes para todos y para todas. Esta semana vamos a tener una semana muy interesante. Voy a leerlo. Bueno, hoy estamos con Tiziana, que vamos a hablar de los 4 elementos, pero dentro de uno. Mañana voy a estar con Laura hablando de la limpieza energética y cómo protegernos energéticamente. Eh, Después, el miércoles voy a estar con Gonvik Rampal, que es un ser muy especial, así que les sugiero que estén ahí porque es una de esas personas que tienen mucha experiencia de vida y creo que siento que nos va a compartir muchas perlitas de vida para poder crecer en nuestro ser. Después, el jueves voy a estar con Pedro, que es un chamán. Vamos a estar hablando de chamanismo. Y por último, el viernes voy a estar con Mariana hablando de enagramas para descubrir o ayudarnos a entendernos un poco más nuestra personalidad, la personalidad de otros y cómo interactuar. Así que va a ser una semana muy, muy entretenida. También quiero contarles que este sábado terminó un ciclo del taller Numa. Fue una experiencia hermosa, fueron 25 mujeres, 7 semanas de, un, de una montaña rusa de emociones, de todo pasa en ese taller. Así que soy un bendecido por lo que hago, por lo que me dan, por lo que aprendo, por ser testigo de las transformaciones de todas estas personas, verlas o verlos cómo entran al taller, cómo salen del taller, es algo que no deja de maravillarme. Así que bueno, vamos a arrancar. Ah, perdón. Y este sábado que viene, el sábado 16, arranca un nuevo ciclo de Numa, del taller. Así que si hay alguien que está interesada, vaya a mi perfil que hay en el bio, en mi biografía, hay un enlace, un link para que sepan un poco más de qué es lo que se trata el taller y si quieren ver comentarios de chicas o de personas que hicieron el taller, acabo de subir un post que me han sorprendido con ese video, me han hecho llorar. Así es como arrancó el taller del sábado, llorando. Pero bueno, me tocaron, me conmovieron con el video. Bueno, nada, vamos a arrancar con el tema de hoy. A ver si Tiziana anda por ahí. Así ahí está, con el tema de hoy. Hola a todas las que están por ahí y muchas que quisieron el taller. Ya las extraño. Hola Tiziana. Hola, espérame. Sí. Hola Maru. Adri. Hola Alex. Bueno, ahí se siguen sumando. A ver, no se ve la cámara, ¿verdad? No, todavía no. A ver, déjame, salgo y vuelvo a entrar. Dale. Ustedes un poco ya saben cómo es la dinámica de esto. Desarrollamos el tema. Hoy va a ser los 4 elementos. ¿Cómo están esos 4 elementos dentro de uno? Porque generalmente lo vemos afuera o trabajamos con los 4 elementos afuera. Y me pareció muy interesante esta propuesta que nos está al cabo de Tiziana. Hola, a ver, se me está yendo un mensajito. Eh, Yana Granieri. Bueno, es tu primera vez acá, bienvenida. Ojalá que podamos acercarte a algo de valor. Lo que hacemos acá es hablar de la vida, hablar abordar distintos temas de distintos ángulos, con distintos expertos holísticos, todo con un enfoque que es el despertar del ser, ayudar a vivir con una conciencia superior, vivir desde un ser superior para vivir en un mundo superior y de conciencia. Gente, ustedes pueden
A ver, Tiziana, ¿podés hablar a ver si la gente te escucha? Porque de última, si no te escuchan, si no te ven, te escuchan. ¿Puedes hablar? A Yo te ver, escucho. ¿ahora me escuchan? A ver, la gente que nos está viendo, ¿la pueden escuchar a Tiziana? Eh, Recién saludo a Tiziana. Si las pueden escuchar, vamos a arrancar así en lo que se... Tiziana, lo otro que puedes hacer es desconectarte de... Sí, ahí dicen que sí, que te escuchan. Lo que puedes hacer es desconectarte del Wi-Fi y usar tu red, eh, los datos. A ver, déjame, salgo otra vez. Bien, acércate lo más que puedas al... Bueno, ahí. Ya que las tengo acá, les quiero preguntar, ¿hay algún tema que les gustaría que desarrolle o a alguien que les gustaría que entreviste? Obviamente siempre dentro de estos temas que abordamos, ¿no? Ya tenemos la semana que viene casi completa. Mire, ay, bueno, esta ya es la semana que empieza el lunes que viene. Eh, el lunes vamos a estar hablando con Gaby sobre la ansiedad, el martes con Federico sobre la energía y el Qigong, el miércoles con Ayalaen sobre la anatomía energética, el jueves todavía me falta alguien y el viernes voy a estar hablando con Miriam sobre masaje tántrico. Así que siempre estoy trabajando con 1 o 2 semanas de anticipación, pero si hay algún tema que les gustaría que abordemos, eh, o a alguien que ustedes conozcan y digan, sería interesante que esté acá en esta... Ay, perdón, me colgué, Tiziana. Eh, si hay alguien que creen que estaría bueno que pase por acá por el vivo, anótenmelo. Ahí estás. Hola. Hola, ¿Cómo estás? bien, bien. No, no sé por qué la imagen se queda ahí trabada, pero Fíjate si puedes acercarte lo más que puedas al módem, por donde entre la señal. sí. Pero bueno, se te escucha y se te ve, aunque estés ahí eh, fija por ahora, pero no importa. ¿Cómo andas, Tiziana? Vamos a arrancar. Muy bien. Pues muy bien, Bueno, Nico, muchas gracias por la invitación. no, gracias a ti por tu predisposición, y por regalarnos tu energía y tu tiempo. Bueno, cuéntanos un poco, así ya entramos en el tema, ¿qué son los 4 elementos para la gente que no sabe? Y después vemos cómo bueno, lo que es el tema de hoy, ¿no? Cómo eso se integra dentro de nosotros. Sí, Los claro cuatro que sí. elementos dentro de nosotros. Pues mira, cuando hablamos de los 4 elementos, a mí me gusta mucho relacionarlo con la creación como tal. Como, entender que cuando surge la creación, cuando esta energía divina, digamos, decide descender y habitar un cuerpo y crear lo que conocemos como planeta Tierra, tiene que pasar por todo un proceso de descenso en donde esa energía se va modificando hasta que surge un cuerpo. Entonces ya para que surja un cuerpo, que es lo que conocemos, el cuerpo humano, el último eslabón en la creación son los 4 elementos, que los 4 elementos son los que permiten que, que podamos habitar una forma. Entonces, dentro del planeta Tierra, cualquier forma tiene estos 4 elementos en mayor o en menor medida, porque lo que sucede es que puede haber diferentes tipos de fórmulas, ¿no? No es lo mismo una planta a una roca, digamos. Y lo mismo en nosotros. Nosotros tenemos los 4 elementos, pero cada quien los desarrolla de forma diferente. Y sobre todo cuando estamos todavía en un proceso de aprendizaje, vamos a tender a desarrollar solo uno o exacerbar uno en particular. Este, Bien. y
Estos cuatro van a estar presentes tanto en nuestro cuerpo físico como en nuestro cuerpo mental y en nuestro cuerpo espiritual llamado alma. Entonces el alma también está en conexión con estos elementos. Pero cuando Bien, queremos, digamos, tocar con ellos o tratar de entenderlos, lo más fácil siempre es empezar por lo que conocemos, que lo que tenemos más a la mano pues es el cuerpo físico, ¿no? bien. ¿Y cuáles son estos cuatro elementos? Los cuatro elementos son, voy de lo más grosso a lo más sutil. Está Va, el cuerpo, está la tierra, que es el que tenemos más tangible. Luego viene el agua, fuego y aire. Que yo creo que la gran mayoría de los que están escuchando en algún momento han escuchado de los cuatro elementos, ¿no? No es algo ajeno para nosotros. Y en muchas disciplinas las encontramos y, y los escuchamos y los conocemos, ¿no? bien. Hay una persona que pregunta, en realidad las preguntas generalmente las contestamos al final, pero está un poco, viene bien justo al tema que estamos hablando. Y que pregunta, ¿cómo sabemos cuándo estamos alineados con esos cuatro elementos? Eh, digamos que en el cuerpo físico, cuando estamos con los elementos armonizados, va a haber salud, salud física. Cuando viene la enfermedad, y de hecho ahí es donde entra una disciplina como la Ayurveda, por ejemplo, que en el Ayurveda lo que hacen realmente es restablecer la salud física a través de pura alimentación. Y justo lo que están buscando ahí es armonizar tus elementos dentro del cuerpo. Por ejemplo, si tienes el fuego muy exacerbado, eso en el cuerpo físico se va a mostrar como gastritis. Todos los itis son fuego exacerbado. Bien, También la migraña, son cosas que nos dan cuando tenemos mucho fuego. Las enfermedades más frías, como problemas con los riñones, ese tipo de cosas, vienen más cuando el agua está inestable. Y todo lo que serían lesiones a nivel físico, pues eso ya tiene que ver ya con el elemento tierra como tal. Y lo que tenga ok, que ver con el... entonces, perdón, a ver, si entiendo, cada órgano, o sea, el pulmón obviamente es para el aire, el riñón es para los líquidos, o sea, es como que hay órganos que están relacionados con estos elementos. Exacto. Cada órgano va a tener más presente uno de los elementos. No quiere decir que no tenga los otros elementos presentes, pero se va a sustentar más en uno, digamos. Entonces, por ejemplo, el hígado es un órgano que es muy fuego, ¿no? Los riñones son más agua. El pulmón, pues, es más aire, ¿no? Y entonces así podemos ir haciendo ¿Hay esa... alguno que sea más tierra? Más tierra sería más, todo lo que es el sistema de excreción, Bien. ya lo que es, digamos, sacar los desechos del cuerpo, eso tiene que El ver intestino. con la tierra. Sí, el intestino y el cuerpo físico en general es tierra, Bien. a grandes rasgos, digamos. ¿Cómo, entonces, entiendo cómo se manifiesta o cómo se puede manifestar? O sea, puede haber que haya una sobrecarga, como por ejemplo en una fiebre, una temperatura, o que haya una, no sobrecarga, sino que haya falta de un elemento. Este, mm, Siempre vamos a tener los cuatro, no es como que pueda desaparecer mi elemento aire, por ejemplo, ¿no? Porque no le hice caso o no lo atendí adecuadamente. Lo que más bien sucede es que uno se exacerba, crece demasiado y otros los dejamos como delegados. Y idealmente querríamos tener los cuatro en armonía, tener
la misma cantidad de cada uno en expresión dentro del cuerpo y también dentro de la mente. Sí, eso es muy importante. Cada elemento va a simbolizar un esquema mental. Entonces, en el esquema mental, por ejemplo, alguien que es más tierra va a ser una persona muy estructurada, va a ser una persona que es más de la lógica, de la razón. Alguien que es más fuego va a ser alguien que quiere más impulsar la acción, que va a tender un poco hacia la ansiedad, hacia el nerviosismo. Alguien que es más agua va a ser alguien muy emocional, que puede incluso llegar a ser muy dramático, y por lo mismo pueden ser grandes artistas, por ejemplo. Y alguien más aire va a ser alguien más intelectual, que puede tender más a la fantasía, va a visualizar mucho en general con su mente. Bien, Entonces, son todos cuatro tenemos ejemplos. todos tenemos un poco de todo, me imagino, ¿verdad? Ese es el equilibrio que buscabas, pero hay uno como que tiene una tendencia a ser más fuerte. Exacto. Y eso es ¿Y desde que cómo, y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos cuál es nuestro elemento? Es más complicado de lo que parece por esta parte donde los elementos están presentes dentro del cuerpo, dentro de la mente y también están en conexión con el alma. Y no precisamente los tenemos igual en estos tres cuerpos. Es decir, a lo mejor en mi esquema mental yo soy muy agua, pero en mi cuerpo físico soy muy tierra. Y mi alma resulta que está más cercano al elemento fuego. Qué bueno esto que dices, porque a mí siempre me han dicho que, y no sé de dónde sacan esa información, que yo soy aire, Ujú. por la fecha en que nací, y no sé por dónde más me lo pueden decir. Eh, pero yo no me identifico mucho con el aire. O sea, ahora que lo dices, me identifico con el aire tal vez en lo que es mente, me identifico con tierra, pues soy estructurado. Ujú. Soy muy mental. En lo que es, pero me identifico mucho con el fuego. Yo creo que el fuego debe ser la parte del espíritu, que es donde me nace esas ganas de crear, de hacer cosas, de pasión, ¿no? Por la vida. Y el aire será a ver, entonces yo te dije el físico, te dije el alma. ¿Será el físico entonces el aire? ¿Cómo eran Eh, las características del aire? depende de dónde sacaron esa información para decirte que eres aire. Porque, por ejemplo, si lo sacaron de la astrología, que pues eso lo sacas de la fecha de nacimiento, en la astrología lo que nos dicen es cuál es nuestro esquema mental. Entonces, para los que les gusta ahí la astrología, realmente la astrología te está hablando de tu esquema mental. No te va a decir cómo es tu cuerpo físico, ni te va a decir cuál es el elemento más cercano al alma. Y en Bien. general, nadie, y esto ojo, nadie te puede decir cuál es el elemento que tienes más cercano al alma. Eso es algo que solo podemos descubrir nosotros mismos. No puede llegar alguien de fuera y decirme, tu alma está más cercano a tierra. No, eso lo tengo que descubrir yo a través de mi conexión interna y de ir entablando esta conexión con mi alma. No, no ¿Me puede venir. recuerdas cómo son las características del aire, por favor? Sí, el aire es más intelectual, sus pensamientos son muy rápidos, entonces es gente con mucha agilidad mental que puede recopilar la información rápidamente, digerirla y ya te tiene una Es- respuesta en 3 segundos, ese soy yo, en lo mental, ¿eh? en lo mental. Pero, sí, en mental sí, pero en alma siento que soy fuego Ok. y en cuerpo tierra. No, no me identifico mucho con el agua. Sí, y ahí, por ejemplo, el reto sería desarrollar más el agua, ¿no? Ser más dramático.
Pues no dramático, más bien en conexión con las emociones, ¿no? Ok. Tener esta capacidad de observar, de sentir y de integrar las emociones. Que no, digo, cuando está mal llevado es cuando nos vamos hacia el drama, pero cuando está Ok. bien llevado es un proceso de sanación y de purificación muy bello, ¿no? Un buen trabajo emocional, que es lo que se puede hacer en terapia o se puede hacer digo, en el camino espiritual también nos vamos topando con ese trabajo emocional, querramos o no, se va Mm, desarrollando. bien. Bueno, está claro que sin uno de esos cuatro elementos no habría vida. Es decir, si no hay tierra no habría vida, si no hay agua no habría vida, si no hay aire no habría vida y si no hay fuego o sol no habría vida. Está claro que los cuatro elementos son la base de la vida, ¿verdad? Sí, este, mm, es- digo, imaginemos qué pasaría si, por ejemplo, quitáramos el elemento fuego por completo. No podría existir el planeta que conocemos y tampoco podría existir el cuerpo que tenemos. Sería otro tipo de materia, otro tipo de forma. Entonces, sí hay que entender que los cuatro, como dices, están presentes en absolutamente todo y mientras más aprendamos a verlo tanto dentro de nosotros como afuera de nosotros, más fácil va a ser ir conectando con estos elementos, incluso como un camino espiritual. Porque al final, como digo, cuando logras realmente integrar estos elementos en ti, eres una persona ya con un desarrollo espiritual muy grande y muy fuerte. Pocas Bien. personas logran integrar los cuatro. ¿Cómo lo hacemos? Eh, O sea, como una persona que tal vez no esté familiarizado con esto, ¿no? Ujú, ¿Cómo hace, cómo hace para reconocer esos elementos dentro de uno? ujú. Creo que sería el primer paso, ¿no? No sé, se me ocurre. Tal vez tú Sí, tienes más experiencia. sí. Lo primero sería entender cómo funcionan los cuatro elementos, o sea, sí echarte un curso para entender todas las características de cada elemento, porque cómo voy a reconocer algo que no entiendo, ¿no? Entonces Ujú. ya desde ahí ya me la puse difícil. Entonces, si ya entendí cuáles son las características del elemento agua, del tierra, de fuego y de aire, entonces ya voy a poder empezar a reconocerlo y observarlo. Y como en cualquier proceso, una vez que ya entendí esas características, lo primero es empezar a observar, tanto en tu cuerpo físico, que el cuerpo físico, eso por ejemplo, con un doctor de Ayurveda te puede decir en 3 segundos cuál es tu constitución física en cuanto a elementos, nada más con verte, o incluso nada más con ver la mirada, ahí está todo. Ahí te pueden decir, tú eres más fuego, o tú eres más tierra, o tú eres mezcla de... Tú eres doctora de Ayurveda? No, yo no, pero viajé mucho en la India y me tocó tomar varios cursitos y tomar sesiones de Ayurveda, entonces me tocó aprender cómo, cómo diagnostican, digamos. Ok. ¿Tú ves algo en mí, en mis ojos? Pues a través de la pantalla está complicado, ¿Quieres que me acerque? No, mentira. Pe- pe- pero, pero sí se ve un fuego en tu mirada, ¿eh? Ese fuego que Bueno, dices que está más cercano a tu alma, sí se ve ese fuego. bien. Bueno, entonces primero es hacer un cursito o identificar, ¿no? Ujú. Que lo pueden hacer a través de algún doctor de Ayurveda. ¿Tú conoces alguno? Mm, ¿Alguien para hay, recomendar? pues, hay una marca que van a encontrar en Instagram que se llama spanda.ayurveda, que es una marca mexicana. Y la mujer que lleva esa marca también da consultas online y todo. Y sí, ella sí la recomiendo. Bien. ¿El segundo paso cuál sería? El segundo paso, una vez que ya lograste observar y reconocer tanto a nivel físico como a nivel mental cuál es el elemento que más tienes predominante, que como dije puede ser diferente en cada uno, luego es este, agarrar ese elemento
y digamos que ese elemento que está más predominante por lo general es el que se nos es dado como talento o como innato. A ver, podemos hacer un paréntesis ahí. Me gustó Ujú. eso. ¿Qué significa eso? Eh, digamos que nosotros al nacer tenemos que pasar por ciertos aprendizajes para realizarnos, ¿no? Y los aprendizajes vienen descifrados desde el alma. Esos aprendizajes, también van a estar muy relacionados con ese elemento que nos fue dado desde que nacimos. Que ese elemento en particular es el que está más cercano al alma. Entonces, el elemento que está más cercano al alma es el más complicado de ver y de realmente descifrar, porque como dije en un inicio, ese nadie te lo puede decir, ese únicamente tú lo vas a ir descubriendo a través de tu propia práctica, de tu propia observación, y mientras más te vas conociendo a ti mismo, ahí es cuando realmente te das cuenta ay, soy fuego, ¿no? Claro, aunque toda la vida me dijeron que era aire, como estás diciendo, resulta que soy fuego, pero no en todos mis cuerpos. Soy fuego en el elemento que está más conectado a mi alma. Y las características del fuego, por ejemplo, tendrían que ser unas características que te impulsen a ti como individuo para generar cambio y transformación internamente. Digamos que ese elemento va a ser el que va a dominar sobre todos los demás en ti. Y fuego justamente entiendo que es eso, es cambios, transformaciones, Ujú. eh, terminar ciclos y comenzar nuevas etapas, ¿no? Sí, de hecho el fuego es el único elemento que, que puede transmutar o transformar por completo las cosas en 360 grados, digamos. Es como un edificio, si viene un temblor y lo tira, pues sí cambió la forma, pero siguen estando literal ahí, digamos, no Todas está. las partes del edificio. Exacto, toda la estructura sigue estando ahí. Si llega un tornado, pues igual, a lo mejor se vuela algunas partes, truena las ventanas, pero sigue estando el edificio como tal. Si llega un tsunami, igual mueve y tira todo, pero sigue estando la estructura. Pero, ¿qué pasa si llega el fuego? El fuego verdaderamente va a tornar todo en cenizas. Mm, Y eso es como esta mitología del ave fénix, ¿no? Que surge de las cenizas. Y esa es bien. una cualidad que solo el fuego tiene. Yo en mis talleres a veces trabajan las cosas por ahí, bloqueos o emocionales o cosas que les cuestan o cosas que por ahí tienen vergüenza o miedos y las trabajamos y las anotan y después una vez que las reconocen, les hago quemar ese papel justamente para esta transformación, ¿no? Ujú. Sí, Bien, y no es que los otros elementos no transformen, simplemente la transformación es distinta, ¿no? Entonces, por eso es bonito ir reconciliándote y abrazando las cualidades de tu elemento para que desde ahí puedas generar tu propio cambio y tu propia transformación. Porque las mismas cualidades de los elementos que tenemos fuera de nosotros son tan distintas y nosotros como seres humanos en sí, cada quien es completamente distinto, diferente. No podemos darle una fórmula a las personas y decir, esta fórmula funciona para todos, sino que cada quien tendría que ir encontrando su propia fórmula que le funcione. bien. Entonces, por lo que estás diciendo, estoy entendiendo que los elementos sirven tanto como para transformar cosas dentro de nuestro, pero también como elementos de poder que están a nuestra disposición, esto que hablabas de los talentos, para que podamos transitar la vida. Sí, y, y otra cosa aquí importante es que digamos que ese elemento que nos fue dado como innato, el que tenemos más cercano, va a tener un elemento opuesto,
que va a ser el que más trabajo nos va a costar desarrollar. Justamente el agua, en mi caso. De hecho, no. Ah, ¿no? No, el opuesto de fuego es aire Ah, mira, y de tierra es agua. Así están en pares, digamos. bien. No sabía Entonces, eso, que tenían opuestos. entonces bueno, más que opuestos, veámoslo como pares, ¿no? Ok, Porque, ¿qué le da fuerza al fuego? Si le echo aire, se hace más grande la fogata, ¿no? es verdad. Y lo mismo en la tierra, ¿qué le da vida a una planta si le echo agua? ¿No? Bien, Entonces, una vez que integro esa contraparte, se potencializa o se empodera todavía más el individuo. Pero esa contraparte va a ser la que más dolores de cabeza nos va a dar y más resistencia nos va a causar. Entonces, bien, una vez que ya descubrieron su elemento innato, hay que observar las cualidades del elemento par para ver qué te está faltando trabajar, ¿no? Y desde ahí puedes observar muchas de tus resistencias, de tus patrones, digamos, todo eso. bien. ¿Y qué pasa cuando estos pares, uno está, suponte, en el cuerpo, en el alma y el otro está en la mente o en el cuerpo físico? Eh, Porque um, en mi caso lo siento así, ¿no? Aire y fuego. Ujú. Digamos que mientras más vayamos alineando nuestros cuerpos, más se van a ir alineando los elementos. Entonces, en un principio, lo que sucede es que en general estamos completamente desalineados. Desde nuestro cuerpo físico se mueve de una forma, nuestro esquema mental se mueve de otra y nuestra alma queda por ahí desechada y no le hacemos caso, ¿no? Bueno, a ver, para poner un ejemplo bien, bien sencillo, ¿no? Para entender. Una situación podría ser que hay una reunión de amigos o familiar, o sea, el cuerpo físico está en esa reunión, pero uno no tiene muchas ganas de estar en esa reunión, es decir, que la mente está en otra cosa, Ujú. está ahí tal vez para cumplir, y nuestro espíritu le gustaría estar tocando música, bailando o leyendo un libro. ¿Así sería un ejemplo, por ejemplo? Sí, digo, ese es como a un nivel muy de social. Básico. Ah, Sí, ok. pero digamos, por ejemplo, a lo mejor, no sé, mi cuerpo físico es muy atlético, ¿no? Entonces es un cuerpo más de elemento fuego, que los elementos fuego en general van a tener cuerpos físicos que les da para hacer deportes y para sobresalir en eso. Sin embargo, mi esquema mental es más aire. Entonces, mi esquema mental le va muy bien la parte creativa, ¿no? Entonces, yo podría ser muy bueno en el marketing o en la publicidad porque me da para generar estas ideas creativas que a nadie más se le ocurre. Pero, ¿cómo voy congeniando esa parte con mi cuerpo físico que le gusta estar en actividad y no puede estar todo el día sentado frente a una computadora? Y por otra parte, a lo mejor mi alma resulta que es agua, entonces lo que más necesita es que yo genere esa conexión con mis emociones en algún otro momento. Entonces tengo estas tres voces que podríamos decir, o estos tres cuerpos que me están direccionando hacia lugares diferentes. Y lo que yo tengo que ir haciendo es entender lo que me está diciendo el cuerpo físico. Entonces, a lo mejor tengo que desarrollar un estilo de vida donde diario pueda hacer mi ejercicio físico y así cumpla con esa parte, donde pueda desarrollar mi parte creativa, ya sea en publicidad, en marketing o lo que se me ocurra. A lo mejor resulta que soy un gran artista y tengo ese talento. Y cómo voy a insertar la parte emocional en todo eso. ¿No? Para darle como esa completud y que todo se vaya alineando y que no sienta que me estoy dividiendo a mí mismo, que es lo que sucede con la gran mayoría de nosotros, ¿no? Que de repente es como, es que tengo que hacer esto, ¿tienes o quieres? ¿No? Bien.
Está muy interesante esto, porque es verdad que a veces nos sentimos como Tupac Amaru, no sé si los conocen, era un jefe indio que fue descuartizado con 4 caballos, o sea, cada miembro, pierna y brazos fueron, nos sentimos así como que nos tironea por adentro, para un lado, para otro, el cuerpo pide una cosa, la mente pide otra y el espíritu también, y las emociones también a veces piden otra, ¿no? Ujú, Bien, exacto. entonces esto es justamente tomar conciencia de los 4 elementos y armonizarlos, equilibrarlos, balancearlos de alguna manera. Ya Exacto. sea, como tú dices, dándole un espacio a cada uno o integrándolos, me imagino, Sí, es en la medida que se pueda. en la medida que se puede, mientras más conciencia vamos obteniendo como individuos, mientras más capacidad de observación vamos obteniendo, se va abriendo la perspectiva de lo que somos, ¿no? Entonces, si yo toda la vida he creído que soy introvertida, y una vez que empiezo a trabajar con los 4 elementos, descubro que también tengo una parte extrovertida, pero que nunca le hice caso porque me dijeron toda la vida que yo era introvertida. Entonces la empiezo a desarrollar, ¿no? Y empiezo a darme cuenta que tengo muchas formas de expresión y muchas maneras de moverme y ya no me encajo en solo una, ¿no? Es como, no, ya no, o sea, lo que dices, pues es que mi esquema mental es más aire, pues sí, sí, sí es, pero a lo mejor también una vez que desarrolles otros elementos te das cuenta que también hay estas otras cualidades dentro de la mente que te van a empoderar todavía más, ¿no? Bien. Esto está muy interesante también para la gente que de alguna manera está hace tiempo tratando de buscar su propósito de vida o qué es lo que tiene que hacer en este mundo físico, en este cuerpo físico. Ujú. Y bueno, por lo que estoy escuchando y bueno, y asociando un poco todo lo que yo he trabajado, ¿no? Y lo que ofrezco, tiene mucho sentido encontrar por ahí. Entonces sería, investiguen, sepan bien qué significa cada elemento, qué Ujú. representa cada elemento y desde ahí ver dónde se sienten, ¿no?, conectados, ya sea a nivel físico, espiritual o mental. Sí, y el otro consejo aquí también sería, busquen conectar con los 4 elementos fuera de ustedes, o sea, sí buscarlos a nivel naturaleza, darse esa oportunidad de meterse al agua, ¿no? A un río, al mar, de realmente disfrutar de esa conexión con el agua. Eso te sana muchísimo. O de irte a un lugar, no sé, a subir una montaña, estar en ese silencio de las montañas, observar lo que se siente eso. El fuego, estar frente a una fogata, observar la fogata durante una hora en completo silencio, meterte en un estado de meditación, todo eso te sana y te sana internamente y son cositas sencillas que realmente cualquiera puede buscar y puede hacer acorde a lo que tengan a su alrededor. Ya he contado esto en varios vivos por ahí, no, hay gente que no lo escuchó, pero en diciembre hice un retiro espiritual en donde 12 días me fui solo y los 4 primeros días los utilicé para conectarme con los 4 elementos, tierra, fuego, aire Ujú. y agua. Y mi chamán me dijo, ¿cuándo le has hablado al agua? ¿Cuándo estás conectado con el agua? O sea, uno se tira en la piscina o en el mar o en el río. ¿En qué momento le dices al mar, hola mar, ¿cómo estás? Permiso, ¿puedo entrar? Es como que utilizamos de los elementos sin conciencia, como que están ahí, como que son cosas, ¿no? Lo mismo me dijo con el fuego, lo mismo me dijo con el aire y con la tierra, y me dice, cuando empiezas a sintonizarte, cuando empiezas a alinearte, cuando empiezas a tener conciencia de esos los elementos, uno puede manejar esos elementos, uno puede manejar el aire, puede manejar el agua, el fuego y la tierra. Eh, y en esa experiencia que les estoy contando,
Los 4 primeros días los usé para desconectarme del ruido mental de la ciudad, para conectarme con los 4 elementos. Me fui al campo y tenía una laguna enfrente de la casa y tenía todos claro, los otros 3 elementos. Después hice 4 días de hongos, de sesiones de hongos, y cuando tomé los hongos, ahí pude ver la conciencia de estos 4 elementos. Y fue una experiencia que no me voy a olvidar nunca en la vida. También el hongo me ayudó mucho a abrir el tercer ojo y a conectarme de una manera distinta, pero fue una cosa, si no hubiera hecho el trabajo anterior de conectarme con los 4 elementos en los primeros 4 días, no creo que hubiese llegado. O sea, la intención fue conectarme con los 4 elementos a través de los hongos y fue una experiencia maravillosa que no me voy a olvidar nunca en mi vida, ¿no? Sí, y de hecho ahí lo que dices que te dijo el chamán es muy importante, porque nosotros como seres humanos, lamentablemente por nuestra parte egoísta y narcisista, cuando buscamos conectar con los elementos, lo hacemos desde el ego. Entonces, en vez de permitir o de pedirle permiso, como dijiste, al elemento de que te dé entrada, a ver si, y se siente cuando te da entrada, cuando pides permiso. Es una energía diferente a Totalmente. a cuando simplemente voy al bosque y me voy a correr, ¿no? Y invado el bosque, en otras palabras, no es mi tierra, ¿no? Hay que pedir permiso cuando entras a tierra ajena. Allá hay seres que viven. Entonces, no nada más, Exactamente. nada más. Lo mismo en el mar, en el río, en cualquier agua viva. Hay que pedir permiso para caminar, para tocar, para sentir. Y que Cada es vez que, el elemento el que te dé la mano y te dé acceso, digamos. sí, cada vez que, ya hace tiempo, ¿no? Cada vez que yo me siento abajo de un árbol, antes de entrar al espacio del árbol, le pido permiso. Antes de abrazar un árbol, le pido permiso. Exacto. Y, Sí, y cambia todo. La sí, conexión es totalmente distinta. sí, los que estén escuchando, cuando la próxima vez que entren a un bosque, pidan permiso para entrar al bosque y van a observar una diferencia en cómo los acoge el bosque, cómo entran a esa energía. Y lo mismo en cualquier contacto que tengan con la naturaleza. Pidan permiso a los seres que habitan ahí, que les den permiso de estar presentes, de conectar con su energía, de caminar en ese terreno, de conectar con esa tierra y cambia todo. Van a notar un cambio muy bonito. Bueno, bien. Entonces, estábamos en el segundo paso, que ahí es como que te pedí un paréntesis cuando hablaste del elemento y que está asociado a un talento, ¿no? Ujú. Eh, Podemos volver a retomar el segundo paso y no sé si hay más pasos. El primero era tomar conciencia a través de ayuda, tal vez con una persona ayurvédica, pero Sí, digamos que, digo, más que pedir ayuda es estudiar. Los elementos requieren su estudio porque es mucha información. Entonces, si te resuena el camino chamánico, pues conecta con un chamán y que te explique lo que son los elementos. Si te resuena el camino ayurvédico, estudia. Hay muchos libros ya al respecto de Ayurveda que pueden encontrar en cualquier lugar, incluso online, yo me imagino que ya de haber varios. Este, y vayan adentrándose a ese camino desde el conocimiento, ¿no? No es como que me llegue de la energía y me llegue del aire. Hay que estudiarle para realmente entender cómo conectar con estas energías. Y mira, una vez que sin ya, saber, sí, perdón. perdón, sin saber que íbamos a hablar de esto, la semana que viene voy a estar entrevistando a una persona y el tema va a ser los, eh, los cuatro, estos 4 cuerpos, mente, cuerpo, espíritu y emociones, desde los distintos niveles de chakra, que está muy asociado justamente a lo que estamos viendo, cómo se manifiestan
estos 4 elementos dentro de cada chakra, ¿no? Que digo, que es otra manera, esto que dices, por ahí es holístico, ayurvédico, por ahí es del lado del chamán, por ahí es el lado más energético, apoyando un poco siguiendo un poco lo que estás diciendo, ¿no? De que cada uno es como que se conecta desde algún punto distinto. Yo, por ejemplo, mi primera experiencia fue la India. Ahí es donde arrancó todo, pero hoy me conecto 10 veces más fuerte con todo lo que son las plantas maestras y el chamanismo que con todo lo que tiene que ver con la India, que obviamente me sirvió muchísimo y abrió este camino espiritual dentro de mí, pero hoy por hoy lo mío es el chamanismo. Sí, por ejemplo, yo conecté a través de la disciplina del yoga. Es lo que más me ha resonado y lo que más me ha ayudado a entender todo esto. Y ahí, como dices, está muy relacionado con los chakras, con los centros energéticos, y cada chakra va a tener algún elemento predominante, ¿no? Entonces, realmente todo se acaba conectando y todo se acaba relacionando. Entonces no es como que, ay, entonces yo estudio yoga, entonces no puedo saber nada de chamanismo. No, 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 todo se complementa. Y sí lo importante es cuando vayan desarrollando una práctica, que esa es la que hacemos todos los días para ir generando esta conexión interna. Ahí sí, como digo, estúdiale y escoge un camino, ¿no? Ahí sí no es como que andar picándole de aquí y de allá y no sé qué, y a ver qué sale. No, clávate en un camino un rato y agarra ese saborcito de lo que es ese camino y de lo que te está dando ese camino. Todos los caminos de alguna u otra forma van a trabajar los 4 elementos, te lo digan o no literalmente. Todos. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál sería el segundo paso? Entonces, el segundo paso, después de ya haber estudiado la disciplina que quieras estudiar, es generar esta capacidad de observación en donde reconoces cuál es tu elemento innato, que es el que está más en conexión con tu alma. Darte cuenta si todavía falta desarrollar ese elemento, porque si hace falta desarrollarlo más, pues entonces trabajarle ahí un rato. Si ya está desarrollado, entonces te vas a trabajar con el elemento contraparte, ¿no? Que es lo que decíamos de que si eres fuego, entonces lo que tienes que desarrollar y trabajar más a profundidad es el aire, que va a ser el elemento que más trabajo te va a costar. Entonces nos vamos directo a trabajar lo más difícil, lo que más resistencia nos genera. Es en psicología como cuando nos dicen, pues tienes que ir a conectar con el inconsciente, con lo que no te gusta ver. Y eso que no nos gusta ver es justo el elemento que en contraparte con nuestro elemento innato. Y ahí es donde va a surgir todo un proceso de purificación y de limpieza interno en todos los niveles. ¿Sí? No solo va a ser a nivel mental, va a ser a nivel físico y a nivel energético y emocional. Todos los cuerpos van a entrar ahí. Bien. ¿Hay un tercer paso o hay? El tercer paso pues sería integrar los 4 en armonía, La que maestría. la maestría de los 4 elementos, que pocas personas realmente han llegado a eso, pero grandes maestros como Jesús, como Buda, sí han logrado alcanzar ese estado de integrar los 4. Bien. Bueno, nos quedan 12 minutos. ¿Te parece si hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas en base a lo que fueron preguntando a lo largo de esta charla? Va, ¿De esta perfecto. práctica? Bueno, voy para atrás. A ver. Puede ser que un elemento o que nos acostumbre, o que el cuerpo se acostumbre a un elemento.
Sí, como todo, este, nos podemos acostumbrar es como cuando te regalan un atuendo y te acostumbras a usar ese atuendo, aunque realmente no es tuyo. Pues lo vas a estar portando un buen rato y a lo mejor realmente no es algo que te potencialice. Por eso es importante indagar más profundo, porque muchas veces nos quedamos con lo que nos dijeron o nos quedamos con lo que aprendimos, de nuestros papás, en la escuela. Entonces es como ir quitando ese ruido externo o esos, entre comillas, deberes de lo que debería ser para realmente encontrar lo que soy, ¿no? Y asegurarme que no estoy portando algo que no me corresponde. Bien. A ver, acá no sé si es un comentario o pregunta, voy a leer. Entonces es como darle tiempo y espacio a cada uno de los elementos y cada una de las partes a lo que se pide. Sí, esa es una forma también de ir generando esta conexión en nuestra meditación o nuestra práctica, en lo que hagan, darle un espacio a cada elemento, un espacio de observación dentro de nosotros para descubrir cómo está nuestra relación con ese elemento, cómo está desarrollado dentro de nosotros y eso nos va a ir dando muchas respuestas al respecto. ¿No? Entonces, desde ahí es como primero conecto con todos para descubrir realmente cómo están presentes en mí y una vez que ya descubrí cómo están más, o sea, cómo está cada uno, ya me voy enfocando, ¿no? En el que tengo más innato. Bien. Alexis pregunta si se podría repetir la página de nuevo sobre más de los elementos. No sé a qué te refieres, Alexis. Pero este No, vivo va a estar 24 horas en mi historia y si no, luego lo pueden ver también en mi canal de YouTube, si hay algo que se perdieron. sí, no, página como de los cuatro elementos como tal, no dije ninguna. Ok. Otra persona pregunta lo mismo. ¿Podría repetir la página para saber más de los elementos, por favor? No, no sé a qué se refieren. Yo tampoco. Mm. El lugar del retiro, este lo hice yo en un campo en el sur de la provincia de Buenos Aires. Si hay gente que esté interesada, me puede escribir. Después de la cuarentena. Eh, Cuando agarramos una pista que nos gusta y nos llevamos a casa, ¿qué pasa? Cuando borramos una pista, Sí, que nos gusta y la llevamos a casa, ¿qué pasa? André pregunta. ¿Tú entiendes la pregunta o le pedimos a André que aclare un poquito más qué es lo que está preguntando? a ver, voy a contestar lo que entendí, a ver si corresponde a lo que está preguntando. Va, Este, que a lo mejor hay veces que dejamos ir algo que nos gusta mucho y luego nos damos cuenta que no lo queríamos dejar ir. Entiendo que va por ahí. En cuanto a los elementos, digamos que, y sobre todo aquí retomando mucho lo que es, por ejemplo, la disciplina del yoga, hay que aprender a soltar incluso lo que nos gusta, en el buen sentido del desapego de emociones, de objetos, de muchas cosas que no tenemos por qué estar cargando. ¿Sí? Entonces no solo cargamos con cosas que no nos gustan, también cargamos con cosas que nos gustan mucho, ¿no? Y nos aferramos a eso. Entonces hay que aprender a soltar y ceder más ante la vida y lo que nos está ofreciendo. Ahorita, por ejemplo, todos tenemos que estar haciendo pequeños sacrificios de alguna otra forma. Entonces, mientras más podamos fluir con esas cosas que tenemos que soltar, más felicidad va a haber dentro de nuestra vida, ¿no? En lugar de estarnos peleando con eso. bien. Graciela pregunta, ¿también se puede pedir permiso cuando vamos a otra ciudad o pueblo? Sí, sí, por supuesto, porque también es una tierra ajena y la tierra en sí siempre va a tener seres que habitan en ella, aunque sea un pueblo o una ciudad. Y mientras más sensibles se vuelvan a la energía, más van a ir notando estas diferencias
de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, incluso la misma gente que habita en esos lugares como que se va asimilando un poco a la energía del lugar. Y aparte la percibe la gente del pueblo, que Sí, venimos con como con una banderita blanca, ¿no? En son de paz. Eh, exacto. yo creo, yo creo que cuando pedimos ese permiso nos pone a nosotros en un estado de conciencia distinto. Y eso es lo que hace que toda la experiencia sea distinta. Sí, te vuelve más empático a lo que tienes frente a ti, ¿no? Entonces no vienes a conquistar, no vienes a dominar, sino que vienes a adaptarte a la energía del lugar y a fluir con lo que hay. Bien, me encantó eso. En el momento de pedir permiso para conectar con los elementos debe ser en voz alta. Puede ser también en silencio, pero si están en un lugar donde no hay problema de que lo digan en voz alta, díganlo en voz alta. Es muy lindo. Y a mí me gusta incluso decirlo como un secreto, ¿no? Que te estás diciendo a ti, pero también le estás diciendo a los seres que habitan ahí. Bien. ¿Cómo descubro cuál es el elemento más desarrollado en uno? Pues es un poco todo lo que vimos, pero la respuesta rápida es generar esa observación y esa conciencia interna, como lo entiendas. Bien. Y estudiar un poco los cuatro elementos o las características de los cuatro elementos y ver con qué te identificas, ¿no? Es como que hay un saber ahí adentro de uno como una atracción, así como tú ves una persona y te transmite una energía y otra persona te transmite otra energía, con esto es lo mismo, hay un feeling. Exacto. Y mientras más desarrollemos nuestra parte intuitiva, más fácil va a ser dar con ese elemento. Y esa parte intuitiva sería desarrollar la parte del agua, ¿no? Pregunto. Sí, de hecho la intuición está muy conectada con con el agua porque al final las emociones también son energía. Bien. Me falta alegría, ¿cómo la recupero y nutro? Este, pues ahora sí que primero hay que darse cuenta por qué no hay alegría en tu vida, ¿no? Observar de dónde viene esa falta, de dónde viene ese vacío. No busquemos soluciones rápidas o fáciles, sino que hay que darnos un chapuzón hacia adentro para realmente reconocer qué es lo que está sucediendo y desde ahí empezar a sanar. Ah, mira qué interesante esta. Alguien hace un comentario. A la alimentación creo que se refieren, pero eso me lleva a mí a hacer una pregunta. Ujú. ¿Los alimentos tienen, supongo que deben tener también los cuatro elementos, me está faltando un poco el tema del fuego, pero digo, ¿hay un balance para consumir los cuatro elementos dentro de los alimentos? Sí, sí, sí. De hecho, es donde más se sustenta la ciencia de la Ayurveda, en cómo comer esos elementos, Ah, digamos. el chile, claro, el chile tiene el fuego. El chile es fuego, y así en cada alimento, o sea, todo lo que es carne, por ejemplo, es más tierra porque es más denso y tarda más en procesarse, y así con todos. El agua, es muy importante que estemos tomando agua para sentirnos más Bueno, hidratados. está también en frutas jugosas, todo lo que sea jugo, tomate, ajitomate, ese tipo de cosas, me imagino también, Sí, ¿verdad? sí, y ¿Y tú todo lo que es. recomiendas tener una dieta balanceada de los cuatro elementos? Sí, es una buena forma de ir encontrando, digamos, una armonía a través de la alimentación, pero va a depender mucho de tu constitución física, porque si, por ejemplo, eres muy fuego, no es bueno que comas tantas cosas ácidas o tanto chile, sino que más bien le tienes que bajar esas cosas y comer más de lo demás. Ah, Entonces, ok, mira. ahí es donde equilibras. A mí que me gusta el chile. Bueno, hay comentarios como que se estaban contestando preguntas entre sí. ¡Ay! Ya se me terminó el tiempo.
Tiziana, muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, por tu energía, por compartir todos tus conocimientos y experiencias. Me ha encantado. Y bueno, gracias a todos los que nos siguen Gracias, todos los Nico. Muchas días. gracias.